En poco más de medio año, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 en todo el planeta ha provocado que un término desconocido hasta ahora y exclusivo de la jerga científica se haya convertido en una palabra de uso común en nuestras conversaciones diarias, la conocida como prueba PCR, por sus siglas en inglés, o técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Esta polimerasa es una enzima capaz de transcribir o replicar ácidos nucleicos que resultan cruciales en la división celular y en la transcripción del ADN. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas desconoce es que detrás de estas siglas se oculta la apasionante historia del estadounidense Carrie Banks Mules, que lejos de ser el estereotipo del científico serio y reflexivo, fue un hombre provisto de una inquieta personalidad llena de múltiples facetas, escritor, surfista, e incluso una vez pasó de la ciencia a dirigir una panadería. Hola, mi nombre es Carrie Banks Mules. Yo nací en Lenoir, Carolina del Norte, el 28 de diciembre de 1944 y mi deceso fue en Newport Beach, en California, el 7 de agosto de 2019. Yo era un bioquímico estadounidense muy reconocido. En 1993 llegué a compartir el Premio Nobel de Química junto con Michael Smith debido a la invención de lo que ahora conocemos como reacción en cadena de la polimerasa o PCR por sus siglas en inglés. Fui criado en Columbia, Carolina del Sur, y obtuve la licenciatura en química en el Georgia Institute of Technology. Para 1966 me traslado a California para estudiar bioquímica, consiguiendo un doctorado en la especialidad bajo la dirección de J. B. Nealand en la Universidad de Berkeley. En Columbia conocí a la que luego sería mi primera esposa, Richards, con quien tuve una hermosa hija llamada Lois. Después de eso, en 1972, me traslado a Kansas junto a mi esposa y consigo un empleo como investigador en cardiología pediátrica, donde adquiero así formación en el ramo biológico. Al terminar mi matrimonio, decido volver a California, donde trabajé un tiempo en la Universidad de San Francisco como investigador en química farmacéutica, específicamente en el campo de las endorfinas. Para 1979 fui contratado en la compañía californiana Cetus Corporation, donde trabajaba con oligonucleótidos o moléculas cortas de ADN o ARN. En 1985, mientras seguía trabajando en Cetus, desarrollé la técnica de la reacción en cadena de la PCR, una de las técnicas que se volvió central en la biología molecular, que permite la amplificación de una región específica de ADN usando nucleósidos trifosfatados y una polimerasa de ADN. Esta idea de multiplicar una hebra de ADN millones de veces me vino a la mente en 1983, pero no convencí a mis colegas de la compañía, por lo que tuve que demostrar con esfuerzo por mí mismo la aplicabilidad de esta técnica. La versión de la técnica que desarrollé en un principio, aunque era eficaz, era poco eficiente, pero fue así hasta que se me ocurrió emplear polimerasas del ADN termoestables, extraídos de microorganismos termófilos. Principalmente usé una polimerasa llamada TAC, que esta procedía de termos acuáticos. Por esta invención de gran valor en biotecnología y como herramienta de investigación científica y forense, en 1993 recibí el Premio Japón y el Premio Nobel de Química compartido con el canadiense Michael Smith. Cetus, la compañía para la que trabajaba, tiempo después me otorgó una recompensa de $10,000 por la invención de la PCR y luego vendió mi patente por $300 millones a Roche Molecular Systems, una sección de la importante compañía farmacéutica Homa-La Roche. Desde entonces, la PCR ha sido el fundamento de varias revoluciones en campos prácticos, como la identificación del origen de muestras de sangre o saliva, a los que recurre masivamente la ciencia forense, y la secuenciación de genes humanos de otros organismos o de otros organismos. La secuenciación genética era hasta entonces un proceso muy complicado, aplicable solo cuando se podían obtener de manera natural muchas copias del mismo ADN. La PCR desde entonces convirtió en una rutina la investigación de la secuencia genética,
permitiendo la lectura completa del genoma humano, así como de muchos organismos que se toman como modelos en la investigación de distintos problemas biológicos. La técnica ha permitido también investigar la filogenia, comparando las secuencias genéticas de distintas especies, que a su vez es el fundamento de un mundo de hipótesis científicas del máximo interés. En un orden de cosas más anecdótico, sin la PCR no tendría sentido el argumento de la novela Parque Jurásico de Michael Crichton, llevada al cine en 1993 bajo la dirección de Steven Spielberg, donde se reconstruye el genoma de animales extintos a partir de restos mínimos de su sangre conservada en ámbar. Carrie Van Mollis fue un personaje de lo más excéntrico, y no por ser el típico californiano que practicaba surf o por haberse casado 4 veces, tampoco por consumir grandes cantidades de psicotrópicos o incluso sintetizarlos aprovechando sus conocimientos de química, ni tampoco por haber fundado una empresa llamada Stargen, cuya finalidad era la de vender joyas con ADN ampliado de famosos como Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jim Dean, incluso de George Washington. Su mayor excentricidad se puso de manifiesto cuando el propio Mollis relató cómo su abuelo recién fallecido se le había aparecido en 1986. Y no fue una vez, sino varias, y en todas ellas, al parecer, compartieron unas cervezas en el porche de su casa, charlando sobre la vida en California. Aunque son pocos los que afirman haber tenido un encuentro en el bosque con un mapache alienígena luminoso, Mollis afirmó haber vivido aquella experiencia y aseguró que en aquella época no consumía LSD. Carrie Van Mollis también fue un ferviente defensor de las teorías conspiranoicas. Negó rotundamente la existencia del cambio climático y del agujero en la capa de ozono, llegando a decir que se trataba de campañas mediáticas cuyo objetivo era favorecer a determinados gobiernos, científicos y grandes multinacionales. Por si esto fuera poco, en diversas ocasiones Mollis reconoció ser un ferviente detractor del VIH-Sida, afirmando que el VIH y el SIDA no existen, que se ha demostrado que el VIH provoca SIDA y que son inventos de las farmacéuticas y de científicos sin escrúpulos. Realizó declaraciones tan polémicas como esta: la ciencia está siendo practicada por personas cuyos pagos dependen de lo que van a descubrir. El 7 de agosto de 2019, Carrie Van Mollis moría en su residencia en Newport Beach, California, a consecuencia de una neumonía. Para la posteridad quedará el relato de la forma tan peculiar en que concibió su invento. Emocionado, comencé a calcular las potencias de 2 en 2 en mi cabeza. 2, 4, 8, 16, 32. Recordé vagamente que 2 elevado a 10 era aproximadamente 1000 y que por tanto 2 a la 20 era alrededor de 1.000.000. Detuve el coche en un desvío sobre el valle de Anderson. Saqué lápiz y papel de la guantera. Necesitaba comprobar mis cálculos. Jennifer, mi soñolienta pasajera, protestó aturdida por la parada y la luz, pero exclamé: había descubierto algo fantástico. Mi mente regresó al laboratorio. Las cadenas de ADN se enrollaron y flotaron. Espeluznantes imágenes azules y rosas de moléculas eléctricas se inyectaron en algún lugar entre la carretera y mis ojos. No dormí esa noche. A la mañana siguiente había diagramas de reacciones de PCR por todas partes.